Creerías si te dijera que un papa lloró, no frente a un altar de oro, sino al recordar el olor del café en una casa de barro en el interior del Perú. Esto no es solo un recuerdo, es una revelación espiritual que sacudió a líderes religiosos y conmovió a más de 40 países en vivo. El Papa León XIV, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, confesó que su fe renació, no entre las cúpulas de Roma, sino en el silencio de una aldea olvidada. Antes de que este video desaparezca, necesitas escuchar esta historia. Puede reavivar tu fe incluso si ha estado dormida durante años. Milagros silenciosos, tierra, lágrimas, una verdad que quizás refleje tu propia alma. Comenta si alguna vez sentiste algo así. Dale like si esta historia confronta tu corazón. Y suscríbete, porque hay revelaciones para las que el mundo no está preparado, pero tú. Sí, el estudio era moderno, iluminado con perfección. Pero lo que nadie esperaba era que, en ese ambiente de tecnología y protocolos, algo sagrado iba a suceder. El silencio que antecedía a la primera pregunta no era técnico, era reverente. La periodista, conocida por su firmeza, estaba visiblemente emocionada. Sabía que ese momento podría entrar en la historia, y así fue. Cuando preguntó sobre el papel de la fe en un mundo acelerado, León XIV inclinó la cabeza como quien carga secretos antiguos, y su respuesta no fue teológica, ni política, fue profundamente humana. Soy de Estados Unidos, sí, pero me convertí al Perú. Con esa frase, todo cambió, el clima, los ojos de la periodista, el alma de quienes miraban. Aquello no era una entrevista, era testimonio, pero había algo que nadie sabía. Antes de convertirse en papa, León XIV vivió durante años como misionero en el Perú, no en palacios, sino en hospitales públicos, comunidades pobres y pueblos olvidados. Su relato fue como abrir un cofre guardado con lágrimas y añoranza. Contó sobre un niño que lo esperaba con una manzana verde y preguntas sobre Dios. Preguntas simples, pero llenas de sed. No quería doctrina, quería saber si Dios lo amaba aún teniendo hambre. Y fue allí, entre las preguntas inocentes y la escasez de pan, donde la fe del joven sacerdote comenzó a transformarse. Entendió que Dios no estaba escondido en los rituales, sino presente en la mirada de aquel niño. En Chulucanas, León XIV organizaba asambleas con campesinos, pero no para enseñar, sino para escuchar. Quien no escucha al pueblo, no escucha a Dios, dijo con los ojos firmes. Vio a madres violentadas reencontrar la paz en el Evangelio, jóvenes al borde del crimen encontrar sentido porque alguien creyó en ellos. En Lima, trabajó con adolescentes sin esperanza, y en Moyobamba, fue arrestado por defender agricultores. No se presentó como autoridad, prefirió ser hermano. Un pastor que teme oler como sus ovejas no es pastor, es gerente. Cada palabra era un ladrillo construyendo un puente entre el altar y la vida real, entre el cielo y el barro. La periodista no podía contener las lágrimas, y el estudio, antes frío, ahora respiraba como un santuario. León XIV recordaba milagros que no salieron en los periódicos, una mujer que compartía arroz, un anciano que ofrecía gratitud sin confesión. La misión no es enseñar a rezar, es aprender a escuchar, dijo con voz quebrada. Contó sobre la mujer que solo quería ser mirada sin juicio, sobre el niño con fiebre a quien le cantó toda la noche. A la mañana siguiente, la fiebre había bajado, y entendió, cambiar el mundo, a veces, es simplemente no irse, es quedarse, como hace una madre, como hace Dios. En el próximo capítulo, revelaré qué respondió León XIV cuando le preguntaron sobre el dolor de tener que dejar el Perú, y por qué afirma que en realidad, nunca se fue. No fue fácil para él hablar de la despedida. La pregunta parecía simple, ¿qué se llevó consigo al dejar el Perú? Pero abrió heridas antiguas, de esas que aún duelen con los años. León XIV respiró hondo y sonrió como quien recuerda algo que duele pero también consuela. Me llevé cicatrices, respondió sin rodeos, no cicatrices del cuerpo, sino del alma, y al decir eso, sus ojos ya no miraban las cámaras, sino el pasado. Hablaba de rostros que aún visitan sus sueños, de nombres que jamás olvidó, y así, como si abriera un relicario escondido,
compartió la historia de Domitila, una anciana de la selva que, a pesar de vivir sola en una casa de barro, sin agua ni luz, ofrecía lo más valioso que tenía, su silencio. No tengo nada, padre, pero puedo compartir mi silencio, decía, y en ese silencio había más evangelio que en muchos libros. La reportera guardaba silencio, el público también. Cada palabra dicha ahora era como una oración. Domitila no daba consejos ni pedía bendiciones, solo acogía con la mirada. Su casa era pobre, pero sagrada, y fue en aquella última visita, cuando León XIV tuvo que despedirse, que ella lo tocó en el pecho y dijo: «Usted se va, pero ya está sembrado aquí». Aquella frase quedó grabada como un sello en el alma del Papa. Seguía hablando, pero ahora más bajo, como quien teme despertar un secreto. Cuando regresé a Europa, con sus catedrales de piedra y relojes apurados, sentí que había dejado algo de mí allá, pero también había traído algo de ellos en mí. Era el tipo de dolor que no se cura, se lleva, pero había más. El Perú no solo le dejó recuerdos, sino una nueva forma de ver la fe. Ya no podía mirar a los pobres como estadísticas, ni a la iglesia como una estructura, porque aprendió a ver con los ojos de los que sufren. La fe necesita tener barro en los pies, dijo con firmeza, y entonces contó sobre una carta que recibió semanas antes de la entrevista. Era de una joven de Trujillo. Decía que no recordaba las homilías del entonces padre, ni siquiera su voz, pero jamás olvidó que, un día, él se arrodilló para atarle los cordones de los zapatos. Ella tenía 8 años, y en ese gesto vio algo que nunca había experimentado: un adulto que se agachaba sin quejarse, sin apuro, sin imponerse. Aquello la hizo querer ser enfermera, y hoy cuida a ancianos en un hospital público. La periodista estaba visiblemente conmovida. Ya no había guión, la entrevista seguía guiada por el espíritu, y se atrevió a preguntar: ¿se siente solo? Hoy, en el Vaticano, la respuesta fue sincera. A veces, sí, no por falta de gente, sino por el peso de las decisiones. Pero en esos momentos de silencio y soledad, él cierra los ojos y vuelve al olor de cebolla en cocinas humildes, a las misas celebradas bajo la lluvia, a las mujeres que lo bendecían antes de que él las bendijera. Esos recuerdos me sostienen, dijo, y una vez más, sus ojos estaban húmedos. No soy un papa que mira el mundo desde una torre, soy alguien que durmió en el suelo, que comió arroz sin sal, que fue evangelizado por mujeres analfabetas llenas de sabiduría. La reportera, casi en susurro, preguntó: ¿y si pudiera hablar ahora con todos esos rostros que lo marcaron? Domitila, Mateo, aquella niña, ¿qué les diría? La respuesta vino como una bendición: les diría gracias, porque cuando pensaba que iba a evangelizar, fueron ellos quienes me evangelizaron, porque cuando creía que iba a enseñar, fueron ellos quienes me enseñaron a ver. Cada palabra era ahora lágrima, memoria y semilla. León XIV no hablaba del Perú como de un lugar, sino como de un espejo. Fue allí donde descubrí quién era, no como sacerdote, como ser humano. En el próximo capítulo, entenderás por qué esta historia conmovió a millones, y qué ocurrió cuando miles de peruanos respondieron a la entrevista con una sola voz. La entrevista había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Apenas se apagó la transmisión, las redes sociales estallaron no con escándalos ni polémicas, sino con testimonios. Era como si cada palabra pronunciada por León XIV hubiera despertado algo dormido en el alma colectiva. Fotos de televisores en casas humildes, comentarios llenos de lágrimas, audios con voces que temblaban de gratitud. No sabía que el Papa había estado en mi pueblo. Mi abuela lloró toda la entrevista. Los sextas celebrar misa en Lima cuando era niño. La emoción no conocía geografía. Desde la costa hasta la selva, desde los barrios de Arequipa hasta las montañas de Ayacucho, el pueblo peruano se reconocía en las palabras del Papa como quien reencuentra a un pariente lejano que nunca dejó de amar. Esa misma semana, llegaron al Vaticano cientos de cartas, escritas con lápiz, con faltas de ortografía, con dibujos de niños, algunas firmadas solo con gracias, padre gringo, otras acompañadas por una foto antigua y una fecha casi borrada.
León XIV leía cada una con el cuidado de quien abre una herida y encuentra sanación. Muchas veces, lloraba en silencio, sentado en su pequeña mesa de madera junto a la ventana del Palacio Apostólico. En una de ellas, una niña de Ayacucho, decía: mi mamá dice que usted es de lejos, pero yo creo que usted es de aquí. Era una frase sencilla, pero en ella, había una verdad que ninguna encíclica podía contener. El Papa ya no era solo una figura distante, era alguien que había tocado una herida y puesto allí el bálsamo de la ternura. Pero había algo aún más sorprendente. El domingo siguiente, durante el Ángelus, León XIV apareció en la ventana tradicional del Vaticano. Miles de peregrinos llenaban la plaza de San Pedro. Banderas de diversos países ondeaban. Pero ese día, había algo diferente, una ola roja y blanca, formada por decenas de banderas peruanas, ocupaba el centro de la multitud. El Papa miró hacia abajo y sonrió, no con sorpresa, sino con reconocimiento. A ustedes, mis hermanos y hermanas del Perú, que me adoptaron antes de que el mundo supiera quién era yo. Gracias, dijo improvisando, con la voz cargada de emoción. Toda la plaza aplaudió. Muchos lloraban, otros simplemente observaban en silencio, como si estuvieran ante un milagro cotidiano. Esa noche, las iglesias en todo el Perú se llenaron, sin que nadie lo hubiera convocado. No había una misa especial, ni anuncio de festividad. Era el pueblo que respondía con el corazón. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, entraban a las capillas con velas en las manos y ojos humedecidos. No buscaban espectáculo, buscaban pertenencia. Si el Papa se acuerda de nosotros, entonces Dios también se acuerda. Esa frase fue oída en Trujillo, en Piura, en Huancayo, y por primera vez, muchos comprendieron que sus dolores, sus esfuerzos, sus oraciones sencillas, tenían eco en el corazón del hombre más escuchado del mundo, y eso lo cambiaba todo. El Papa, en su habitación sencilla, enmarcó una de las cartas que más lo conmovió. Era de una niña de 11 años. El papel era delgado, con un dibujo de un corazón partido en dos colores, blanco y rojo. Gracias por querer tanto al Perú. Yo también lo quiero a usted. Aquella noche, antes de dormir, León XIV no pidió nada, solo agradeció, y mientras apagaba la luz, dijo con una sonrisa: qué bendición haber sido sembrado tan lejos, y haber florecido en casa. En el próximo capítulo, descubre la revelación final del Papa y por qué cree que lo más divino, a veces, es no olvidar lo humano. El silencio que tomó el estudio tras las últimas palabras del Papa no era común, no era técnico, ni estratégico, era espiritual. Era ese tipo de silencio que se convierte en oración, que exige reverencia. La periodista, visiblemente emocionada, bajó la mirada, respiró hondo y levantó la cabeza con una pregunta que no estaba en el guión. ¿Alguna vez pensó en volver? León XIV sonrió, pero no con ligereza, sino con una dulzura profunda. Sí, respondió, pero no volvería como papa, volvería como aquel joven que llegó con miedo, y se fue con gratitud. Habló de las calles de Moyobamba, de los bancos de madera en Chulucanas, de las misas improvisadas bajo los árboles. Allí encontré lo que muchos buscan toda la vida, sentido, y entonces ocurrió algo inesperado. Un solo aplauso vino del público, luego otro, y uno más, hasta que todos estaban de pie. No aplaudían a un líder, aplaudían una historia, aplaudían el coraje de amar sin imponer, de servir sin figurar, de permanecer donde muchos solo pasan. Cuando el sonido de los aplausos se desvaneció, León XIV dijo con humildad: esa no era mi historia, era la de ellos. Yo solo tuve el privilegio de vivirla con ellos, pero aún quedaba una última verdad por decir. La periodista, con voz suave y respetuosa, preguntó: Santidad, usted habla del Perú con una ternura que desarma. ¿Será, ha imaginado cómo lo están escuchando ahora, desde allá? El Papa cerró los ojos y rió suavemente. Sí me lo imagino, en la cocina, con la radio encendida, en las combis de Lima, bajando el volumen para escuchar mejor, en los mercados, entre frutas y oraciones. Hizo una pausa. Algunos tal vez digan: mira, el gringo está hablando de nosotros otra vez, y tal vez no entiendan. ¿Cómo?
Un papa aún guarda tanto cariño por los cerros donde ni siquiera llega la señal. Pero es que yo nunca me fui, la periodista repitió en susurro. ¿Nunca se fue? León XIV confirmó con la mirada. Quien ama, no se va. Quien ama, se multiplica. Y entonces habló de Domitila, de Mateo, de aquella niña a quien le ató los cordones. Dijo que si pudiera tenerlos a todos frente a él, les diría, gracias, porque cuando pensaba que iba a evangelizar, fueron ustedes quienes me evangelizaron, porque cuando creía que iba a enseñar, fueron ustedes quienes me enseñaron a ver. Dijo que hoy sus oraciones no son solo doctrina, sino memoria, que cada decisión, cada palabra que escribe, lleva el eco de voces que ya partieron, pero siguen vivas en su corazón. En la pantalla del estudio comenzaron a aparecer imágenes en vivo desde el Perú. Una enfermera en Piura sosteniendo el celular, niños mirando desde Ayacucho, campesinos bajo un techo de calamina. La conexión era real, casi palpable. León XIV contó que días antes recibió una carta de una joven que decía, no recuerdo sus sermones, pero recuerdo que usted me miró como nadie antes, y entonces, con voz temblorosa, reveló, la acción más divina a veces es solo eso, estar presente, no por autoridad, sino por amor. La periodista tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. Santidad, ¿usted se siente solo en el Vaticano? La respuesta fue serena, sin queja, a veces, sí, porque la misión trae consigo la soledad, pero en esos momentos, yo vuelvo al olor de cebolla, a las casas de barro, a los rostros sin nombre que me formaron, porque ser papa también es ser humano, y entonces, como quien abre el alma ante el mundo, concluyó, ser peruano no es una anécdota, es una vocación. Hay lugares que uno visita, y hay lugares que lo transforman. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesita recordar que el amor verdadero nunca se va, permanece, florece, salva.